Muy buena gente, estamos acá en las oficinas de Aorus. Fíjense, trajimos todos los ítems acá. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una tarde de loco, Jota. Tenemos un laburito importante. La idea es un poquito, gente, que todos puedan ver cómo funciona una computadora último modelo, sí, con últimos componentes, serie 40 de Nvidia, el Ryzen 7800X3D, que hoy en día es el procesador número 1 para el gaming. Bueno, cómo funciona todo esto mezclado, más la magia que le pone acá el amigo de las optimizaciones. Ahí va un poquito de salto. Un poquito de magia. ¿Sí? Vamos acá con Baku. Como para ver cómo queda bien esta build y que todos puedan ver ese benchmark de FPS y lograr el máximo rendimiento ahí en sus casas. Obviamente que con esta build, cualquiera que la tenga, con un poquito de magia, vamos a hacer símil a lo que sería el rendimiento de competitivo, obviamente, ¿no? Para que todos en sus casas estén de la misma manera. Con este hardware están muy bien, diría yo. El procesador que vamos a utilizar en esta ocasión es el Ryzen 7800X3D. Hoy en día el procesador número 1 para gaming, ¿sí? Para socket AM5. Y acá tenemos las memorias que nos mandaron nuestros amigos de Corsair. Son las mejores memorias RAM para mí del momento porque son DDR5, traen 2 blisters de 16 GB, en total 32, y traen un cele bajo. Bueno, la placa madre que vamos a usar para este ensamble es la Aorus X670 Elite AX. Y es una placa de gama media alta, bien adecuada para esta build. Y acá estamos con la placa de video, la Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC de 12 GB. Bueno, estamos usando la fuente de 850 watts, certificación Gold Plus de Gigabyte. Bueno, y acá estamos con el water de nuestros amigos de Corsair. Es el EQ-H150i Elite, que presenta pantalla LCD y trae 3 fans. Bueno, y el gabinete, la pieza que va a albergar todos estos componentes que estamos mirando es el 5000D Airflow de la gente de Corsair, que trae como dato saliente la capacidad de albergar en su espacioso interior hasta 400 milímetros. Y el otro dato muy interesante es que alberga hasta 10 fans de 120 milímetros en su interior o 4 de 140 milímetros. ¿Te parece si le damos manos a la obra? Por mí arranquemos. Vamos. Bueno, acá vamos a mostrar cómo pone el procesador. Acá podemos ver la pequeña mueca que el procesador nos va a indicar. Luego tenemos que conectarlo acá en la mother. Nuestra mueca sería acá, arriba a la izquierda. Para que vean, tenemos la mueca de acá que coincide con esta mueca de acá. Esa es la ubicación que va correctamente el procesador. Van a saltar en los videos ahora a decirme no estás usando guantes, que no sé qué. Bueno, acá tenemos las dos memorias, que la aplicación de las memorias, acá nuestra mother siempre nos indica A2 y B2, que es la manera correcta de conectar las memorias para que tomen el dual channel. Venimos acá, que coincida bien, y siempre es hacer fuerza de un lado y del otro, que se escuchen los dos clics. Haremos siempre los dos. En caso de que tenga un socket fijo, trabajamos primero con el fijo. Tac, ahí ya nos quedan las dos memorias. Bueno, ahora vamos a aplicar el disco M2. Gente, una recomendación para todos. Cuando estén armando las computadoras, por favor, no aprieten los tornillos a morir de la mother. Cuando ya sienten que apretó y la mother no tiene movimiento, ya está. Es un poquito y listo. Vamos a dar la vuelta y fuente. Sí, vamos a poner la fuente. Bueno, ahora vamos a hacer la instalación del cooler. Vamos a venir acá con un tip para AM5 porque siempre está la duda de cómo instalarlo, qué le va la bomba. Buscamos la bolsita de AM5, AM4 o Intel, lo que sea de nuestro water. En este caso Corsair manda los 4 tornillitos que van al backplate. No tenemos que sacar el backplate en AM5. Tenemos estas dos partes. ¿Qué? Para que vean. Gracias. Sí. Sale el tip. Y tenemos que armar esto de la siguiente manera. Ahí. Y ahí, y ahí, y ahí. Y calza, tac, tac. Y como pueden ver, ya quedó perfecto y esto coincide con el backplate. Bueno, este water viene con esta consola. Esta consola vamos a conectar nuestros cables de los fans. Cada cable es indicado para una función. Este es para regular el fan y este para el RGB. Entran, acá te lo indica la consola. Después nosotros tenemos los cables de la bomba,
que los cables de la bomba va conectado acá y te indica de la manera que va, y este que va a ir conectado a la mother. Este es el cable de la bomba, que la mother nos va a indicar dónde tiene que ir conectado para regular de manera correcta el sistema de enfrigeramiento de la bomba y de los fans. Una vez que tengamos todo esto conectado, tenemos que pegar de forma correcta. Pegamos esto acá atrás, y lo pegamos atrás del gabinete. Y después la plaqueta trae acá un conector USB, que este va a la mother, y este va a ir conectado a un cable SATA que lo tenemos en la fuente. Entonces ya con estas cosas debería funcionar de manera correcta. Estamos acá conectando el water. Yo personalmente recomiendo conectarlo en la parte de arriba. ¿Por qué? Tenemos la manguera de la bomba, entonces el agua va a venir acá y no tiene que hacer tanta fuerza para hacer el circuito. En cambio, si nosotros ponemos la manguera en este panel frontal o en el otro, si no nos queda otra, bueno, no hay ningún problema. Mi recomendación es lado de arriba, con las mangueras mirando para abajo. Y es para mí la mejor manera de que funcione el water, ¿no? Ya casi estamos. ¿Cuánto vamos, boludo? Deben ir 50 minutos desde que arrancamos, Sí, 55 minutos. Ya casi estamos, solo queda poner la plaquita y bueno, después se viene la instalación de Windows, ¿no? Escúchame, Jota, igual, antes de colocarlo, veo Sí. que lo hiciste hard mode. El cooler este de Corsair te permite sacarle la primera cápsula para que puedas maniobrar todo más fácil. Mirá, tira un poquito. Esto Ahí va, sale. vení, pásamelo. Te queda esto acá. Así no hay que hacer nada con los cables y lo pones más fácil vos ahí. Esto va así, ya trae la pasta térmica aplicada. Venimos acá, me tenés ahí acá. Sí, ahí, sí. Ahora sí se puede volver a colocar. Bueno, esto es fácil de aplicar. Ve dónde tienen el LED, vuelven a poner. Tac, ya está, gente. Listo. Y ahora estos dos cables y vamos a conectarlo en la consola. Bueno, vamos acá con la 4070 Super. Ay, qué hermosura este momento. Acá tenemos la plaquita. Acá tenemos, para que vean, el conector de estas placas. Bueno, vamos con el final. El momento de la verdad. Vamos a conectar la placa. Obviamente estamos sin corriente en este momento en la computadora. A ver, vamos a probar así. Vamos corriente A acá. ver. ¿Me dan los honores? Sí, obvio, mandale mecha, dale. ¿A la primera? A ver. Y los colores de acá ya los veo. Escucho ruidos y me Un poquito ilusiono. water, ruidito, Corsair ahí ya prendió, un poquito de facha, 29 grados. Sí, señor. Tenemos imagen, maestro. Maestro, Bien jugado. Estamos acá en el menú del BIOS. a ver, Las memos las tomó. tomó las memos, Todo bien. 34 grados cenible. La temperatura Nada que es decir, ideal. ideal. Y mirá que acá está calentito acá el ambiente, Perfecto, entonces. Y Perfecto. bajando la temperatura. Vale, bueno, un lujo, amigo, un lujo, Bueno, nos volvemos a encontrar después del famoso armado. Así es, ya estamos acá, computadora lista, ahora ya se vienen los primeros pasos. ¿Qué vamos a ver hoy, Jota? Bueno, a ver, vamos a ordenar un poco porque va a ser un video extenso. La gracia de esto también es ayudar desde lo más básico, avanzado, intermedio, poder ayudar a la comunidad gamer y que no necesiten contratar sí o sí una optimización. Con estas cosas básicas ya puedes acomodar la máquina. O por y lo va a menos rendir. que de una se sepa por dónde arrancar. Claro. Y bueno, y después si necesitas la ayuda de un experto por ahí para lograr mejores rendimientos, buenísimo. Pero por lo menos para que la gente Claro. tenga este kit básico de salida que incluye actualización de BIOS, cómo bajar la última versión, bueno, pequeñas ¿Qué versión de configuraciones Windows iniciales, algunas cuestiones relacionadas Sí. con los perfiles predeterminados de las memorias, bueno, y toda tu magia. Ponemos un poquito de magia, vamos a mostrar un poco. Obvio, Muchos obvio, me preguntaron qué Windows estamos usando el último tiempo. Ahora voy a Ya mostrar. pasaste al 11. Ya estamos en el 11, nos tuvimos Perfecto. que cambiar. ¿Pero por Y qué sí. nos tuvimos que cambiar? La tecnología nueva te lleva a... Se está probando todo Windows 11 hoy en Sí. día. No, y aparte ya está todo más, digamos, hay que ir actualizándose para estar en lo último, lógico. Es que lógico. sí. Che, ¿y con Sí. qué vamos a empezar ahora? ¿Con qué vamos a empezar Vamos a ahora? arrancar por la BIOS. Vamos a mostrar cómo descargar el archivo desde la página de Gigabyte o Aorus en este caso. Vamos a mostrar qué versión. Siempre optamos por la última versión. Vamos a actualizar la última versión de BIOS. Una vez que actualicemos la última versión de BIOS, vamos a mostrar activar el perfil de las memorias. Vamos a deshabilitar dos opciones básicas que molestan un poquito en el rendimiento, pero nos va a dar un poco más de rendimiento. Va a ser básico. Después vamos a mostrar cómo descargar el Windows, cuál es el Windows que estoy utilizando, cómo lo optimizo, cómo lo configuro. Vamos a ir en una configuración básica, pero que va a servir. Y va a servir para hardware intermedio y hardware top tier, como sería esto, ¿se Sí. entiende?
Obvio, pero bueno, tampoco se vuelvan tan locos, porque así como lo dice J suena como medio complejo, pero después se van a dar cuenta que son todas cuestiones relativamente básicas y se puede hacer en un total de media hora, 45 minutos. Sí, mirando el tutorial va a estar bastante simple, así que no se preocupen. Y si te parece, Jotita, ya pasamos a la parte del BIOS. Del BIOS, sí, vamos a arrancar con eso. Y otra cosa que quiero aclarar, ¿no? Este video también es para el usuario que tiene miedo a formatear, que tiene miedo a actualizar la BIOS. O sea, que rompa con ese temor. Que sepa que obviamente esto conlleva una responsabilidad de cada uno. Obvio. Pero es algo que capaz está en internet, pero no está bien explicado. Entonces vamos a hacer para el usuario inicial, el que ya lo sabe, saltea el video, el que no lo sabe. Ya arranca desde lo más avanzado. De lo más avanzado, Lógico. entonces va a ser tu video continuo, pero va a estar fraccionado en varias partes, cada uno elige el momento que más le sirve, ¿no? Obvio. Así obvio. que bueno. Bueno, nos vamos entonces ahí a la página de Giga a bajar ese BIOS. La última versión, que si no me equivoco, era la F30. Sí, para este Mother el F30. Bueno, sigamos ahí. Seguimos. Ahora vamos a mostrar, para la gente que no sepa, nosotros podemos ver escribimos ms info 32 y acá nos va a dar con lo que está compuesta nuestra computadora. Acá nosotros tenemos la versión de nuestra Mother, para que no lo sepas esto, ¿no? Después venimos al buscador de Google, directamente buscamos desde acá, más, y acá nos va a dar. Claro, venimos a la parte. Directo a la página de Giga, en donde vas a encontrar en la pestaña de support, en el modelo acá. Correspondiente, tenés diferentes versiones, ¿no? Claro, acá tenemos la Rev 1, Rev 1.1, Rev 1.2, que ya nombramos anteriormente, que lo tenemos en la caja, o estas Mothers, abajo a la izquierda, nos dicen el modelo de Rev. Ahí vamos a juntar alguna fotito chiquitita por ahí, para que lo vean dónde está, por si tienen duda. Y acá tenemos que entrar en la pestaña support, que después van a entrar en ese combito que está mostrando ahí J, en la parte de BIOS. Vamos a venir acá. ¿Sí? Y ahí, fíjense, por fecha. Por fecha. Ahí en date, esa es la última subida, en este caso era la F30. Tienen que bajarla, bájenla y después obviamente la tienen que poner en un pendrive como vimos. Ojo, para tener en cuenta, esto es un dato, no menor, que la gente lo tiene que tener en cuenta. Hay algunos procesadores que nos piden una actualización previa de BIOS para poder instalar la última. Lean lo que les indica su fabricante. En este caso, este no tiene problema. Dice que directamente podemos ir a la F30 de una, se va a actualizar la última versión y no vamos a tener problema. Entonces la bajan, pendrive y lo que mostrábamos anteriormente. Lo descargan y va directamente del pendrive. Bueno, vamos a mostrar. Entramos acá y este es nuestro archivo. Este archivo lo copiamos, venimos acá. Acá ya lo teníamos copiado. Tac, lo pegamos en el pendrive. Una vez que ya está ahí, reinicia la computadora. En esta Mother Aorus vamos a tocar la tecla suprimir. La tecla suprimir nos va a llevar directamente a la BIOS. Después nosotros vamos a apretar F8. Vamos a dar Enter. Vamos a seleccionar el archivo de nuestra BIOS. Vamos a dar de vuelta nuevamente. Enter, Enter, Yes. Acá va a hacer una comprobación a ver si el archivo es el correcto o no. Y una vez que haga la comprobación, la máquina se va a reiniciar y luego se va a actualizar la BIOS. Así es, sí, esto puede tomar unos minutos, no se preocupen. Creo que el problema más frecuente puede ser encontrar o no el archivo. Sí. Pero en líneas generales es bastante simple. Perfecto. Ahí ya verificó el archivo. Y ahora va a hacer el proceso de actualización. Bueno, ahora tenemos un tiempito libre. Podemos ir a buscar un café, podemos ir a buscar algo para comer. 5 minutos. Sí, max. El único problema acá es que no se tiene que cortar la luz, no se tiene que poner la energía, no hay que sacar el pendrive. Quietos. Indispensable. O sea, corre sus riesgos, pero ahora estas más ya traen el dual boot. Si pasa algo, es solucionable. Sí. Bueno, una vez actualizada la BIOS, se va a reiniciar la computadora, va a iniciar nuevamente, nos va a mandar al sistema operativo. Nosotros lo que hacemos es reiniciar la computadora, volvemos a ingresar a la BIOS. Nosotros una vez que ingresemos en la BIOS, van a seguramente entren en el modo básico. Cuando entran en el modo básico, nosotros lo que hacemos es apretamos F2 o arriba a la derecha nos dice Advanced Mode. Venimos al F2 y acá ya venimos y hacemos la configuración más sencilla. Ponemos los perfiles de memoria. Nosotros tenemos procesador AMD, por ende ponemos el perfil Expo. Podemos habilitar el Low Latency, el Expo. Y podemos... Algo que también funciona en estos procesadores es deshabilitar la virtualización. Esto es para máquinas virtuales. Si no lo usan para trabajar o no lo utilizan, deshabilítenlo porque le saca rendimiento al procesador. Y yo lo que le deshabilito a estos procesadores es el Global Set State. Estos son los cambios más básicos que hago. Que ya con esto el procesador va a quedar bien. Claro, es algo como para sumar unos puntitos, pero tampoco que sea peligroso, entre comillas, exactamente, o muy avanzado. Lo otro importante también, Jotita, para destacar es que en la pantalla inicial ya te mostraba que la última versión de BIOS es la F30, ¿no? Sí, ahí nos marca. Eso corrobora lo que hicimos anteriormente de actualizar a la última versión. Una vez que hacen todo esto, ustedes apretan F10, se guardan todos estos cambios, ya los manda directamente nuevamente al sistema operativo. A ver, ¿qué es lo que está pasando hoy normalmente? Que
que yo siempre le digo a la gente es que corroboren el tipo de memoria que compran. Porque mucha gente tiene el problema de compro cualquier memoria, pongo el perfil XMP y después no lo toma o me tira blue screen o me queda la pantalla en negro. Tengo que sacar la pila, reiniciarlo. Por eso, antes de activar los perfiles XMP, lean. Si la pantalla se queda en negro, tienen que sacar la pila de la BIOS y esperar 1 minuto o 2 minutos. Se va a reiniciar la BIOS default. De última, van a tener que cargar los perfiles de manera manual. Es la minoría, pero hay gente que le pasa por el hecho de no saber y solamente ir y comprar cualquier memoria. Claro, igualmente esto también es una configuración relativamente básica, claro. No tanto el Expo el XMP. Como el XMP. Y obviamente que después vamos a ver en otro video más adelante, vamos a ver ya una configuración de memorias bastante más avanzada, forzando un poco el CL, forzando voltaje, otro tipo de cosas que ya va a ser un poquito más pro. Pero esta es la inicial como para salir a andar y asegurarte que va todo bien. Esto para el usuario que formatea, actualiza la BIOS y usuario que no le interesa tan en profundidad. Claro, no tan optimizado. No tan optimizado, Lo que pasa es que a veces también eso depende de cuánto uno sabe, cuánto uno quiere manejar. Y de repente, si es algo más técnico, más complicado, en este caso a veces es mejor ir por esto que es lo seguro. Esto es lo seguro. O el otro, como si no te pasa la que vos decís, que por ahí caes con el blue screen. Claro. Nosotros además, la gente tiene que saberlo, en la página Gigabyte o Aorus, en cualquiera de las dos páginas, a vos te dice tu mother con qué memorias se probaron y cuáles son compatibles que no vas a tener problema. Claro. No es un dato no menor que yo lo descubrí con DDR5 hace un año cuando salió, que me dijeron, no, fíjate que el fabricante te dice cuáles funcionan bien y cuáles no se probaron. Nosotros en este caso estamos usando memorias Corsair, que las Corsair están comprobadas en la página de Gigabyte que dicen que este modelo funciona bien y que no tiene ningún problema. Exacto. Y aparte que, bueno, tienen uno de los CL más bajos del mercado con la velocidad que estamos usando. Por eso las elegimos también. Claro, estamos usando CL30 por esa razón. Ahora vamos a mostrar algo, entre comillas, sencillo, pero para la gente que no sabe cómo hacer la imagen del USB booteable. Primero venimos acá, buscamos Rufus. Venimos acá. Descargamos este anuncio. ¿Se descargó? Hay que pagar el antianuncio. ¿Qué pasa? ¿El negocio no está cerrando? Vamos acá, Rufus. Ahora venimos acá, descargar Windows 11. Sencillo, página oficial de Microsoft. Venimos acá, descargar Windows 11 Multi Edition. Le damos a descargar. Una vez que estamos acá, vamos a descargar la versión en inglés. Esperen, no se asusten. Vamos a descargar acá el Windows 11 en inglés. Pero nosotros vamos a instalar una versión en específico, que ahora lo vamos a enseñar y vamos a explicar el porqué. Pero bueno, se descarga el Windows, tarda 2 minutitos y ahí vamos a mostrar cómo es la instalación en el Rufus. Bueno, después de los extensos 2 minutos, ya se descargó el Windows. Este es fácil. Abrimos el Rufus, seleccionar. Acá ya nos mando de una en la carpeta, si no busquen el Windows. Yo generalmente lo dejo así como está. Si alguno llega a tener problema entre GPT y MBR, que lo cambie. Puede ser que tenga algún problema de la partición, que no se lo tome, no se lo detecte. Generalmente como lo tirás en el Rufus, arranca y no hay problemas. Pero bueno, siempre puede surgir ese inconveniente. Bueno, acá le damos Start. Ok. Va a formatear el pendrive. Por favor, saquen todo del pendrive si tienen algo importante. No pierdan nada. No pierdan nada. Le dan OK. Y dependiendo de su pendrive, este es un dato que lo voy a tirar. El pendrive, si tiene el puertito azul, no sé si llega a ver, es 3.2 este, la transferencia más rápida. Si usted tiene un pendrive 2.0, esto le va a tardar 45 minutos, una hora, demora. Si tiene dos pendrive, en 15 minutos ya se hizo la unidad booteable. Bueno, ahora cuando termine esta parte, continuamos con el video. Dale. Como ya vemos, terminó el Rufus, ya se terminó de hacer la unidad booteable. Si venimos acá, ya va a terminar la unidad booteable. Bueno, ahora vamos a explicar yo diría que de los puntos más importantes a la hora de formatear. Venimos acá, Google, descargamos este programa. Es el Windows Update Blocker. ¿Para qué sirve esto? Este programa lo que vas a hacer, vamos a hacer lo siguiente. Cuando vayamos a formatear, vamos a desconectar el cable de internet. Nuestra máquina no tiene que estar conectada a internet. Y dentro del pendrive vamos a dejar este archivo. Este archivo, ¿qué va a generar? Apenas inicia la computadora, vamos a eliminar las actualizaciones automáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que Windows no pueda instalar cualquier tipo... A ver, son cosas que no se utilizan. Y son procesos que van corriendo por detrás, pero que están. Por ejemplo, la aplicación de teléfonos, MyClip. Hay varias aplicaciones que son para empresas. Que encima no las usamos y cuando se van corriendo por atrás, nos perjudican a nivel rendimiento de nuestra computadora. Bueno, van a descargar acá el book, lo van a extraer así en la carpeta, dejan solo la carpeta. Y otra cosa que tienen que descargar, venimos acá, para que no se confundan, vemos de vuelta nuevamente el modelo de nuestra BIOS. Vamos acá. Vamos a Google, venimos al modelo de nuestra BIOS y tenemos que descargar, esto es por las dudas, porque algunas mother nuevas no detectan
el cable de Ethernet, ¿ok? Claro. Recuerdan que ya estuvimos en esta página, Claro. fuimos a la parte del BIOS, ahora van a tener que entrar en la parte de LAN y justamente buscar ahí la última versión como está mostrando. Esto es para todas las diferentes marcas, diferentes modelos. Descárguenlos, es por las dudas. Hay problemas con las mothers más actualizadas o los últimos modelos, ¿se entiende? Por las dudas, descárguenlo. Miren acá, descargan LAN driver, perfecto. Lo mismo que el otro proceso. Venimos a descargas, acá tenemos nuestro mother, clic derecho, extraer en la carpeta, lo copiamos y lo dejamos nuevamente dentro del pendrive. Una vez que cortamos los USB de Windows, conectamos el cable a internet. Si no nos toma internet, acá tenemos los drivers. Ya con esto estamos preparados para ir a formatear. ¿Vamos? Vale, vamos. Bueno, ahora vamos a mostrar cómo vamos a hacer para formatear la computadora. Las mothers Aorus /GB, tocamos el botón F12. En otra mother puede ser suprimir, F8, F10, no sé, fíjense en el zocalito, dice boot menú o entran a la BIOS y dan las prioridades. Acá nosotros seleccionamos el pendrive, se hacen como dos particiones, siempre seleccionamos la número 1. Acá ya nos está mandando al instalador de Windows. Recuerden que tienen que sacar el cable de internet, ya en este momento no deberíamos tener el cable de internet conectado. Y acá viene el secreto, entre comillas, ¿ok? A ver. Vamos a instalar la versión en English, que se llama English World, ¿ok? Vale. Que es Windows World. ¿Qué pasa con esto? Esta versión de Windows viene sin ningún agregado extra de Microsoft de aplicaciones como TikTok, LinkedIn, Spotify. Las que vienen predefinidas no vienen instaladas. Porque como es un Windows mundial, sacan todo, ¿ok? Vamos a ver ahí. Acá ponemos que no tenemos la clave del producto. Acá vamos a seleccionar Windows 11 Pro. ¿Sabes? Está el Next acá. Ahora vamos a tocar aceptar. Los términos y condiciones. Vamos a instalar Advanced. Acá. Presten Esta mucha parte es atención. importantísima. Una vez que nosotros eliminemos todas estas particiones, a nosotros no nos va a quedar absolutamente nada de lo que estaba en la computadora. Hagan un backup, guarden todo. Claro. O sea, el que ya llegó hasta acá se asegura siempre de antes de tocar delete, como estamos a punto de tocar, haber generado el backup correspondiente para no perder nada de lo que tenía y no quiere perder. Exactamente. Porque después no se va a poder recuperar. Vamos, delete. Delete. Borramos acá. Borramos acá. Lo que da el disco. Damos next. Y esperamos que termine. Una vez que termine, se reinicia la computadora y ya estaríamos para arrancar el proceso de configuración del Windows. Vale. Volvimos, ya terminó esta parte. Tuvimos un inconveniente con la camarita, hicimos un cambiazo. Ya estamos. Y de paso mejoramos un poquito. Mejoramos un poquito la calidad, un poquito. Un poco más brillante la pelada. Y las entradas. Bueno, no se asusten, va a aparecer este error. Skip. Vamos a dar skip. No me clicaba. Acá eligen el modo de teclado. Yo voy a dejarlo en inglés. Siguiente. Acá le dan vuelta a skip. Acá. Remil importante. Tienen que seleccionar que no tienen internet. Hay gente que tiene un problema, que esta opción no se la da. Yo voy a dejar en los comentarios, en caso de que no funcione. Van a tocar Shift F10 y se le va a abrir el CMD. Van a poner un comando, se va a reiniciar el proceso de instalación, va a volver para atrás y va a dejar cliquear la parte de que no tienen internet. ¿Ok? Yo en el comentario voy a dejar, es poner solo un comandito y ya se soluciona. Acá por suerte nos vino. Nos vino. A veces que falla, a veces que no falla. Generalmente no falla, pero vamos a abarcar el 100% de los usuarios. Obvio. Vamos a poner que continuamos con la limitada, que no tenemos internet. Acá vamos a poner J. Next. Decisión personal. Si querés poner power, pones power. Si no querés poner power, no pones nada y ya la PC te prende de una. Porque hay mucha gente, como le da la opción de power, generalmente carga una password. Claro. Y después tenés si la vivís power. solo y estás tranquilo, chao. Chao. Mandale next. Next. Bueno, acá, obviamente, vamos a deshabilitar todas las opciones. Aceptar. Ahora Windows va a hacer el proceso de carga, que va a aprender. Es bastante rápido. Sí, es rapidita esta parte. Y ahora, esto creo que vos no lo viste, A ver. que es lo del Windows Word que te comentaba. A ver, no lo tengo tan claro. Que esto fue algo que yo ya lo había visto hace un tiempo. A mí lo que me simplificó es que yo antes hacía las versiones de Windows, los creaba yo. Y yo lo que hacía era eliminar todo esto, pero hay veces que se rompía. No te guardaba perfiles de sonido, capaz que alguna aplicación no la podías volver a instalar, o era tedioso instalarlo. Entonces, ya Windows nos saca todo este tipo de servicios que no necesitamos. Pero ¿cuál es la gracia? Que no esté conectado a internet, pues cuando se conecte a internet, instala driver de video, los del mouse, esto, lo otro, bla, bla, bla. Ahora vamos a mostrar con el GUI, se van a cortar los updates, vamos a conectar el cable a internet, y ahí nosotros ya vamos a empezar a trabajar descargando las cosas que nosotros necesitamos. Ahí va. ¿Cuál es lo básico siempre? Driver de video, NVIDIA, AMD, driver de chipset, que
los 7800X3D. Creo que yo la versión X3D son los que más necesitan los drivers de chipset. O sea, es como que son obligatorios en esos procesadores. El driver de chipset debería ponerlo Claro. siempre. Pero en estos procesadores, sí o sí. Bueno, acá lo estarás viendo. Perfecto. Prende la máquina, mira lo que es el Windows. Ajá. No trae absolutamente nada. Nada. Vienen con algunas cositas que ahora las vamos a eliminar y vamos a dejarlo clean del todo. Bueno, paso número 1. Vamos a ir a la carpeta de acá, entramos al pendrive, venimos al famoso boot. Acá vamos a darle run. Yes. Y acá vamos a poner disable update. Perfecto. Para Chao. deshabilitar todas las actualizaciones. Ahora voy a Una vez conectar que el ya internet. está hecho, se desconecta internet. Para completar lo que decía J antes, y ahora sí ya estamos full seguros. Ya tenemos los updates bloqueados. Ahora esperamos que conecte internet. Bueno, tuvimos la suerte que conectó de una. Y yo lo que hago, para terminar de asegurarme que no se va a actualizar, vengo a Windows Update y pongo que se pause por Para siempre. 5 semanas. Ya el blocker, ya igual te lo va a bloquear. Sí, ya pero, esto es como una medida de seguridad pero adicional. es como para que Windows no busque intentar actualizar y no pueda porque está bloqueado. Entonces ya está. Claro, Con esto, claro. listo. ¿Cuándo vamos a actualizar el Windows? Hay algunas plataformas que nos piden tener la última versión del sistema operativo. Si pasa eso, lo hacemos. ¿Ok? Bueno. Hay otro tema con Windows 11. Nosotros necesitamos habilitar el Secure Bot. Vamos a mostrarlo en este momento. Total es algo sencillo. Pero ya no nos vamos a sacar encima. Hay plataformas como Vanguard o Faceit que nos piden instalar el Secure Bot y el TPM. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Hay gente que no sabe cómo habilitarlo en Windows 11 por el tema de que a vos te aparece Enable como que está habilitado el Secure Bot, pero no funciona. ¿Por qué pasa esto? Vamos a ir al modo avanzado. Vamos a ir al modo boot. ¿Ok? Vamos a ir al Secure Boot. Y lo más seguro que ¿ves? Nos figura a nosotros que el Secure Boot está Enable, pero no está activado. Claro. Entonces vas a venir a Custom. Vas a reinstalar las key como default. Vas a poner yes. Vas a aceptar. Y ahí ya se te va a activar el Secure Boot. Porque tienen que cargar las key del inicio seguro. Sería en castellano. ¿Se entiende? Con Gigabyte, Aorus funciona así. Con otro modelo de Mother es diferente. Busquen en internet, está lleno de videos. Nosotros estamos haciendo para este modelo específico. Para esto, y para que lo puedan ver. Bueno, viene acá el Secure Boot. Y ahí ya pasó a estar activado. perfecto. Tocamos F10 Y guardar. y guardar y volvemos al Windows. Bueno, ahora vamos a instalar los drivers de chipset. MSI Info 32. ¿Qué versión de Mother tenemos? B650. Listo. AMD Driver Chipset. En realidad más que el mother es el chipset. El chipset, pero claro, nosotros Claro, necesitamos sí, saber. obviamente el mother te indica el chipset, pero digo, no necesitas saber qué modelo acá, en Claro. este caso que era Aorus Elite AX, no hay problema. Pero mira, Ya vengo con acá. saber que es AM5. ¿Ves? Pero vos tenés AM5, B650, B650E, 7, Claro, 7E. X670. Entonces, dos opciones y A620. Acá ya nos indica que nosotros tenemos la 650. Listo. Perfecto. Enviar. Ahí te aparece. 64 bits. Descargar. Otra opción es directamente desde la página de Giga. Tenés la También. opción de la descarga del chipset. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Hay veces que quedan desactualizadas. Ah, eso Porque, puede ser. porque claro, AMD ¿qué hace? Sale el update, lo tira. Sale el update, lo tira. ¿Se entiende? Claro. Por ejemplo, este de archivo de cuándo fue. Se va- El 11 de junio. Sí, está bien. 15 días. Hace 15 días, claro. Capaz que Gigabyte quedó con una versión anterior. O sea, por eso yo recomiendo de acá. Claro. Pero también se puede cargar de la madre, Sí. no hay ningún problema. Este archivo es livianito. Next. Ahora nos van a aparecer varias opciones. Hay algunas que yo no las instalo porque no tiene sentido que estén instaladas en este tipo de máquinas. Son más para servidores o poner múltiples SATA. ¿Ves? Aparecen varias. A ver, la básica, ¿cuál sería? Instalen todas porque no les va a perjudicar, creo yo. Claro. Pero hay algunas que se pueden descliquear. Googleen si quieren cuál es cada opción y decidan por su computadora o no. La más importante de todas estas, pueden descliquear todas estas y dejar esta. Porque es como la que Sí, la que va a te lo manejar dice, la ¿ves? parte- sí, ve sí, caché, sí. performance, El optimization rendimiento driver. de, digamos, Claro, que es la particularidad de este procesador. del procesador que estamos viendo. Bueno, se instala. Vamos a reiniciar la computadora. Una vez que reiniciemos la computadora, vamos a hacer ahora la configuración final del Windows con un programa de un youtuber que se llama Chris Titus, que para mí él es una de las personas que más sabe, junto con otra persona que sí que hacer sistemas operativos, son para mí los que más saben. Y él inventó un programa para sacar todos los devlogs de Windows y él te lo va actualizando a medida que se va actualizando el sistema operativo. Entonces le damos los créditos, vamos a usar el programa de él. Yo estoy usando ese programa porque aparte es de código abierto y confío en el programa, ¿se entiende? Sí. Hay muchos programas dando vuelta en internet. O sea, hablando, Obviamente con una personalidad de la escena Claro. reconocida, tiene otra. es tiene una otro persona peso. reconocida. Y aparte, es lo que yo digo.
En este tiempo, en estos años, avanzó mucho con todo esto del sistema operativo, mucha gente que investigó, muchos programas que salieron. Yo voy a usar el programa de él y aparte es mucho más sencillo. Ahora, si nosotros, hay gente que nos contacta para hacer optimizaciones, nosotros aplicamos el programa y aplicamos archivos de registros específicos que la gente nos pide. Y ya está. Perfecto. Entonces ya te queda totalmente, entre comillas, clean, se podría decir. Bueno, ahí prendí la máquina. Vamos a hacer una pequeña cosita, vamos a configurar. Vamos a venir a settings. Vamos a venir acá. Game Mode. Yo uso el Game Mode activado. Y acá utilizo la selección de hardware activada. Y esta opción la estoy utilizando activada. Hay algunos que le generan stuttering. Algunas de estas dos opciones, sáquenla. Todas las computadoras no son iguales. Con esta build, si vos tenés un 7800X3D, una serie Nvidia 3070 en adelante, utilizo estas dos opciones activadas porque tiene mayor fluidez. Le da, Claro. el problema lo podés tener si es que tenés un equipo de repente no tan tecnológico, no Claro. tan último modelo, se te puede complicar un Claro. poco porque le estás pidiendo todo, Claro. básicamente. O quizás con otro procesador. También de tenés problema. O con un procesador anterior tenés problema. Entonces, estas son las opciones que se pueden usar deshabilitadas en caso de que nos generen stuttering o algún problema de rendimiento. Acá venimos a la página de este hombre, un crack para mí, sabe muchísimo, sube además otro tipo de contenidos. O sea, no es su fuerte Windows, habla de Linux, de cosas muy tryhard, loco, es un crack. Pero bueno, con este programita para mí la rompió. Venimos al PowerShell. Vamos a ejecutar PowerShell como administrador. Vamos a ver que sí. Vamos a copiar este aquí. Y le vamos a dar Enter. Hay que dar el programita, se ejecuta. Es un programa muy intuitivo. Este programa te trae, si querés instalar cualquier tipo de programa, el que vos quieras, cualquier runtime, lo que quieras, te trae todo para instalar. Después venís a la parte de Twix y yo acá lo que hago es lo siguiente. Activo el modo oscuro antes que nada. Y acá empiezo a sacar todas estas opciones de Windows que para mí yo no uso ninguna. Pero si vos usas alguna, lo dejas. Son realmente para sacar, salvo que sea indispensable, también te va a mejorar la performance, ¿no? Que es el objetivo Todo esto de estamos esto. buscando en Claro. performance. Bueno, venimos a la parte de minimal. Perdón, estándar. Bueno, acá. Yo generalmente lo del punto de restauración, como la máquina recién está formateada, no lo hago. Si alguno no quiere formatear la máquina, hago un punto de restauración. Esto borro los archivos temporales, estas dos opciones las cliqueo, después uso todo, deshabilito todo. Todo lo que está acá lo deshabilito. Y después venimos acá. Advanced Tweaks. Acá te dice que bueno, tengas cuidado. Acá yo deshabilito. El OneDrive yo no lo utilizo, lo saco. La aplicación de la Store, yo no la uso, no descargo ninguna aplicación del Store. Si tienen que descargar algo, hay gente que me ha dicho, che, jugar al Minecraft, la necesito. Listo, déjala. Después, esto lo deshabilito, se te pone en modo performance. Acá deshabilitas las notificaciones. Yo esto lo deshabilito. Deshabilito el Copilot, que el Copilot es la nueva herramienta esta de Windows. Sí, Acá. sí, Bueno, que este Windows ya no la trae. Claro, Si se actualiza, te lo instala. Inteligencia artificial. Claro, que tiene un traqueo, te traquea todo. Sí, sí, aparte consume. ¿no? Consume. Y la deshabilitación de pantalla completa, que para mí es importante. Vamos a darle .x. Acá. Bueno. Venimos acá a la seguridad. Device Security. Acá ya no está activado. Pero si tienen lo de la insolación del core, que puede ser que esté acá en esta opción de Device Security, sáquenlo. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a arrancar con una de las partes más esperadas del video, gracias a nuestros amigos de Corsair que nos han enviado las memorias y el water cooler, ¿sí? En este caso vamos a estar viendo un poco todo lo que tiene que ver con las memorias. Las memorias tienen, son unas Corsair Vengeance, ¿sí? Que son 6000 MHz de velocidad y tienen un CL30 que es uno de los más utilizados para lo que es el competitivo. Sí, yo recomiendo CL30. O sea, 6000 CL30 para mí es el combo perfecto. Mucha gente me dice, che, quiero comprar memoria de 7000 con... Empiezan a blue screen, se empieza a crashear. Claro. Vos sabés que son perfiles overclock, lo hablamos siempre que es un problemón. Ujú. Si no consiguen la de CL30, también están las de CL36 de la marca Corsair, Claro. que son una bomba. O sea, Vuelan. no hay diferencia. Ahora, hay un tema que es... No hay mucha diferencia, pero sí hay diferencia, ¿se entiende? Lógico que hay diferencia, pero obviamente lo que uno hace a veces es busca de repente algo más estable, ¿no? Claro. Buscar algo más estable. ¿Por qué? Porque justamente en particular con el tema de las memorias, lo que pasa es que cuando uno entra mucho en Detalle. toqueteos, por decirlo de alguna manera, podés tener mucho pantallazo azul. Claro. Hay que hacerlo realmente con mucho testeo y mucho testeo de estabilidad posterior. No, es para mandarse. No de es una, fácil el tema ¿sí? de memorias, es complicado, es un mundo muy friki, se podría decir. A veces un menor CL es mejor que tener, no sé, 8000 de velocidad y un CL60. Totalmente. Porque yo he escuchado Sí. gente me compro una memoria. Siempre hablando de FPS competitivos, ¿no? Claro. Mejor tener un bajo input lag, por de alguna manera decirlo. menor latencia Menor latencia que tener Y más me- velocidad. y o menor sea, drop de FPS. Es preferible, En totalmente. el Ahí- 100% que se llama es donde dropea menos. ¿sí? A ver, Coincido. yo tengo un bajón con una memoria de CL40 a 300. Con esta voy a tener un bajón a 360 capaz.
¿Se entiende? Claro. Bueno, entonces acá estamos viendo un poco el tema de las memorias. Obviamente, gracias de nuevo a la gente de Corsair. ¿Querés que miremos un poco? Bueno. Este es el IQ, ¿no? El IQ. Esta es la Bárbaro. página de Corsair. El IQ es el programa, es el software de la gente de Corsair que te permite integrar todos los diferentes componentes Corsair que vos tengas y después, obviamente, jugar en términos de RGB, manejar un poco la parte estética y que te quede todo sincronizado. Normalmente lo podés sincronizar con el gabinete, podés sincronizar el water cooler, podés sincronizar otros componentes que tengas, discos, otro componente que tengas Corsair con todo este software de integración que es el IQ. Es el mundo de las cosas Corsair. Exactamente. Bueno, acá estamos en la página, así se baja, ¿no? Corsair.com, en este caso estamos en español, en la parte de descargas. Descarga, vamos a ir a buscar la última versión. Bueno, yo la descargué. Sí, que ya la tenemos. Esto, bueno, en realidad para Windows esta es la última versión. Abrir un poquito, así le mostramos Ya a la la descargué gente. y yo ya la instalé porque nos pedía reiniciar la máquina. Perfecto. Acá está. Acá estamos. Entonces, acá ya estamos y estamos parados justamente en las memorias, que en este caso es el componente que estamos mirando ahora. Acá nos traen... nos da diferentes opciones de setup. A ver, probemos un poquito las diferentes opciones. A mí Está de Rainbow. A mí el que más me gusta es justo el que estaba, el Liquid, ¿ya? Este de Liquid, Celestito, sí, lindo. a full, va cambiando, es medio lisérgico. Lo bueno de este programa, que yo lo empecé a utilizar, las temperaturas, queda bastante cómodo, traquea, puedo ver las temperaturas de la placa, puedo ver la del procesador, me marca los voltajes, o sea, está de 10 el programita. Excelente. Es para tirar chiche. Perfecto, es para los chiches, es para la parte más estética y para ver un poco las temperaturas, como contaba recién J. Ahí podemos ver que están en los módulos correspondientes, en el 4 y en el 2, ¿no? Bien. Recordemos que esto tiene que ver con que todos los fabricantes y todos los ensambladores de mothers son taiwaneses, barra China, entonces se lee de derecha a izquierda, ¿no? Entonces el primer slot es el de la derecha. Y el tercero, empezando de la derecha, sería el slot número 2 para el Dual Channel. Exactamente. En este caso, una cosa que no dije sí es que estamos usando 2 kits de 16 GB cada uno, con lo cual te quedan 32 GB de memoria. Es un golazo. Sí, otra cosa. Tope. Yo lo mencioné cuando armamos la compu, lo mencioné también en las redes. Instala la memoria como corresponde. Lean los manuales, van en el 2 y en el 4. Si lo pones en el 1 y en el 3 o en el 1 y en el 2, las memorias no funcionan bien. Tener una buena computadora también es directamente un por ahí ni siquiera las toma, no las prende. Bueno, acá también lo que podemos hacer con esto, mirá. Los diferentes perfiles ya preexistentes, ¿no? Y podés crear uno. Claro. Que esto ya lo vamos a hacer. Más adelante vamos a traer por ahí algún especialista en memorias que nos... Vamos a tener un especialista en memoria, literal. Vamos a tener un especialista en memorias que nos pueda dar un poco más de insight ahí de cuáles son los valores que se pueden tocar, si es que se toca el power, si es que se toca el CL, cómo ir jugando con las diferentes variables dentro de la memoria para lograr la máxima performance que vos estés buscando para tu compu. Y aparte voy a decir algo a la gente, que no es un dato muy menor. Mucha gente se compra otra mother u otra memoria y tienen incompatibilidades. Claro. Tanto Corsair con Aorus, vos ponés cualquier memoria que pongas, la computadora prende y acepta los perfiles siempre y cuando estés con tu SAMD, ponemos Expo. Es Intel, ponemos XMP. ¿Ok? Exacto. Eso chequéenlo siempre. Sí, chequéenlo. Acá aparece XMP, pero porque configuramos las memorias de una manera, pero estas son Expo, ¿se entiende? Lo que todos queremos normalmente cuando terminamos de armar es hacer una configuración básica y probarla, ¿no? Otra cosa. Después de última vas experimentando. Actualicen la BIOS. Siempre. Si la BIOS no está actualizada, no te va a tomar los perfiles. Los perfiles arrancaron en 4800, llegaron a 5200, hoy ya están liberados a casi 9000. Pero, como le digo, 6000 de velocidad, CL30 es el combo perfecto. Si pueden ir más arriba y te das maña, mándate. Pero yo recomiendo eso. Hasta ahí es estable seguro. Sí, aparte, relación, precio, calidad, la triple B. Yo las mías las estoy usando también en 6000. ¿Y CL30? Sí. Porque es lo más estable que encontramos con este experto en memorias. Programita de Pasó de ser un juego que no necesitaba nada a un juego que necesita 2 por
8.90. 8.90, bueno. Pero, Sólido. pero, acá no está hecha la optimización de la BIOS. No está al 100%, porque obviamente que hay algunas cosas que no tengo que guardar. Lógico. Pero Pero es un buen starter kit para cualquiera. para cualquiera. Perfecto, y ahí Ah. lo dejamos en 8.90. 8.90. Perfecto. Con una versión 1000, 8.